Bien, gran laburo de nuestra compañera Anabela Sánchez, también de Agua Simeonato, y ya está Irina Hauser, que viene a contarnos sobre Muerta o Presa, que es el libro que acaba de publicar en el contexto de el aniversario del intento a magnicidio a la vicepresidenta. ¿Hoy o ayer? Salió hoy mismo. El mismo día. Claro. Sí, sí, la idea era que saliera para el aniversario y lo logramos. Muy bien. Irina, con Ariel Sack. ¿Qué te motivó, con la colaboración de Ariel Sack, que estuvo recién también en el programa de Mauro Federico, qué te motivó a escribir el libro? ¿Cómo lo fuiste procesando? Mira, primero que nada, y con honestidad, una propuesta de la editorial Planeta, pero además, bueno, venía siguiendo el tema desde el primer momento, muy de cerca. Y si bien lo que me propusieron realmente era un desafío, porque había muy poco tiempo para hacerlo, fue una cosa, casi una cadena nacional. Ya el clima previo a eso era denso. ¿Por qué? Por varias razones. Y esto fue increyendo a partir de la pandemia, que empezaron a crecer algunos grupos de ultraderecha, como el que aparece más vinculado con el contexto de este hecho, que es Revolución Federal. Pero había otras organizaciones, ¿no? Desde las marchas anticuarentena, lo vinculas vos. Sí, del 2020. Marchas anticuarentena en las que se empezaron a ver algunas expresiones de mucha violencia y de donde empezaron a consolidarse algunas agrupaciones, ¿no? Sí. Algunas que por ahí se alineaban públicamente con algún sector o líder político y algunas no, pero después empezabas a raspar un poquito y te dabas cuenta que sí había simpatías, estaban las conexiones. Claro. Que estaban las conexiones. Por ejemplo, Revolución Federal tuvo incluso relación con el lanzamiento de Javier Milei en su momento, ¿no? Y después tenés que complementar eso con el discurso político de la mayor parte de la dirigencia, que si te lo pones a analizar, recién escuchábamos algo, ¿no? Lo que decía Milei respecto del atentado mismo, o la negativa rotunda de Bullrich a repudiar, pero junto con eso, varios dirigentes que repetían todo el tiempo este concepto de que hay que exterminar al otro, y el otro en este caso era la otra, la mayor parte de las veces, y era Cristina Fernández de Kirchner, y ese discurso sigue latente. Gente hoy, sí, se escucha en canciones, en reuniones. Bullrich. De hecho, hoy lo hablábamos en la radio y vos nos contabas y nos traías de vuelta a la memoria que Bullrich dijo un país sin Cristina. Lo hicieron además con una canción de Víctor Heredia, del año 74, que era el año de la paz, ¿viste? Entonces es como todavía más agraviante, ¿no? Y todo eso persiste. Entonces esto fue lo que rodeó y que yo creo que nadie dimensionó en ese momento, esta suerte de licencia para matar que había, que estaba flotando en el aire, ¿no? Y que en el caso de Revolución Federal, ellos hacían reuniones charlas en la plataforma de Twitter Spaces, donde había un montón de gente escuchando y directamente hablaban de matar a dirigentes, pero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así como Milei utilizó mucho TikTok para hacer campaña, imagínense la efectividad también de esta gente que empezó a tener muchos seguidores, ¿no? Y después, bueno, que hay otras ramificaciones que incluso en la causa judicial no fueron muy profundizadas hasta ahora, que es, por ejemplo, ¿qué hacían en la casa de la vecina de Cristina, de Jimena de Tesanos Pinto, ¿no? Los mismos detenidos iban a la casa de la vecina de Cristina. Los de Revolución Federal, ¿no? Sí. Acá tenés dos planos distintos que debieran estar relacionados, según considera la querella, y que con el correr del tiempo nos fue apareciendo cada vez más claro. Hay una causa judicial sobre el atentado en sí mismo, la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo, la cortaron en los tres autores materiales, digamos, ¿no? Sabac Montiel, Brenda Uliarte, Carrizo. Quedaron igual algunas parte de la investigación residual focalizada en la pista Milman, pero por ejemplo la pista de Hernán Carroll se abandonó. Recordanos quién era ¿Quién es Hernán Carroll? Bueno, Carroll es un típico exponente de lo que estábamos hablando recién. Es un hombre que en la época de la cuarentena tenía un gimnasio, instaló una agrupación que llamaba Gimnasios Unidos, y como decía después que no tenía respuesta del Estado en nada, dijo, bueno, voy a hacer una agrupación política, y crea Nueva Centro Derecha. Lo veíamos hace un rato que esto lo recordaba Ueira, que además Carroll tuvo,
no solamente organizaba sus actividades, sino que en algunas de las marchas donde convergieron todas estas agrupaciones, incluida Revolución Federal, Carroll agarró el megáfono, se puso a agitar y fue la persona que juntó a Patricia Bullrich y a Javier Milei en una foto que circuló mucho en su momento. Una marcha en Plaza de Mayo. En contra de las medidas del gobierno. Sí, exactamente. Recuerdo de esas marchas y ahí estaba Milman. Veíamos que se prendía fuego, eran como marchas muy violentas. También violentas, ¿no? Sí, muy, muy violentas. Bueno, y Revolución Federal está siendo investigada aparte. Claro. Otro juez y otro fiscal. Quedó sin investigar, digamos. Carroll fue a declarar un mes después. Carroll aparece en la causa en una situación increíble, que es que Sabac Montiel manda una carta al juzgado de Capuchetti, donde dice: la persona que tiene que designarme un abogado a mí es Hernán Carroll. Nadie sabía quién era Hernán Carroll, ¿no? Se tuvieron que poner a averiguar. A él mismo lo introduce. Claro, y cuando empezaron a tirar el PNI se encontraron con esta persona, ¿no? La que se ocupó de esto fue la querella, básicamente. Lo citan a declarar a Carroll. Carroll lleva 2 celulares. Entrega uno. Cuando lo analizan, está borrado. Y se queda con otro. Así funcionó buena parte de esta investigación, ¿no? Parece insólito viéndolo de afuera. Había un capítulo que dice quiero a Luciani. Sí. Uno que por ahí uno se olvida, pero es llamativo también cómo pretendía que sea su abogado, Sabac Montiel. Bueno, cuando es fiscal. Sabac Montiel, cuando lo indagan, él no declara demasiado. Solo dice: Brenda no tuvo nada que ver. Pero él tiene entrevistas con su defensor, entrevistas psiquiátricas. Habló también en este canal. Lo escuchamos hace un rato mencionar a Luciani. Y él cuando hablaba con las únicas personas que hablaba, ¿no? Que por ahí eran los psiquiatras del servicio penitenciario y su defensor oficial de ese momento, él decía eso. Decía: quiero que me defienda Luciani. Además no distinguía que Luciani es un fiscal, ¿no? Pero esa era la lógica. E incluso después cuando avanzan las entrevistas estas que le van haciendo en la cárcel. Este es un material al que tuvimos acceso en la causa, claro. Que está todo ahí. Él cree que a Cristina la condenaron gracias a él. O sea, él cree que eso es... Su imaginación está... Sí, y es descrito además como alguien que tiene un trastorno, que tiene delirios de grandeza y un pensamiento mesiánico, ¿no? Sí. Irina, hoy publicaste una foto en Página 12, queríamos compartirla para que nos comentes un poquito, en qué contexto es, quiénes son, porque obviamente se ve que es Milei, la otra persona es... Sabac Montiel. Fernando Sabac Montiel. Bueno, esta foto nunca la habían visto. No. Y está en el expediente. Parece ser un estudio de televisión. Sí. Hay una serie de diálogos donde... ¿Sabes de qué fecha es? Mira, tiene que ser alrededor de julio del año pasado, aproximadamente, porque fue la época en que Crónica TV les empezó a hacer entrevistas a ellos en la calle. Esas que parecían que eran al azar. Sí, pero había... No se supo después. Entrevista a los copitos era, básicamente. No, la de los copitos fue en Telefe, post-atentado, ¿no? Estas eran como encuestas en la calle. Esto eran, claro, parecía una nota que le hacían al azar donde... O sea, te digo que le hicieron nota a ellos con copitos. Porque tenían los... Claro, exactamente. Y Brenda Uliarte decía que... la consigna era planes sí, planes no, entonces ella... Decía, yo salía a ganarme el mango vendiendo copos de azúcar. Estaba en contra de los planes. No cobro más planes. Después la verdad que nunca se constató que hubiera cobrado planes. Estaba con Sabac Montiel en ese momento. Incluso le preguntan a él, ella cobra planes y no estoy seguro, va y le pregunta a ella. Se ve que esas entrevistas o rindieron o había alguna arreglo o planificación que todavía no conocemos, porque se repite la entrevista después con ellos a 32 kilómetros, que es en Tigre, ¿no? Cuando estaban por designar a Massa ministro de Economía, y ahí la consigna era Massa sí, Massa no. Y después de eso, Brenda Uliarte va al piso de Crónica TV. Otra vez con el tema de los planes sociales y la confrontan con la famosa planera Mariana Alfonso. Y ahí se puede haber dado esta foto que veíamos recién con Milei, que justo podía haber estado en una entrevista. Puede ser que tenga que ver con ese momento. Hay unos diálogos donde en realidad Milei dice, yo con mi novia no coincido mucho en las ideas, yo no soy libertario, yo soy apolítico. Sabac Montiel. Sí, Sabac Montiel, ¿no? Sí. Él se las da de apolítico.
en esos diálogos, mi novia es libertaria, ella quiere conocer a Milei a toda costa, lo quiere conocer a Milei. Bueno, yo ya lo conozco, dice él en un momento, ¿no? Y efectivamente está la foto en el expediente. Y el diálogo, ¿qué quiere decir? Bueno, él lo conoce porque sabemos que va mucho a Crónica TV. Entonces ella lo quería conocer ahí. Por eso la deducción es que debe haber sido en esas circunstancias. Irina, y también, bueno, hay un capítulo que se llama La pista Milman, que escuchábamos también a Tejeldín, creo que era tu voz, era vos quien la estaba entrevistando. Sí. Bueno, se abre ahí algo nuevo también. Bueno, eso es interesante porque la verdad que lo que vimos hasta ahora en el expediente es que no se trató el caso, primero como un caso de violencia política y no se siguieron los hilos conductores hacia posibles terminales políticas y financieras. Quizá en la causa de Revolución Federal un poco más sí, porque apareció muy claro que a Jonathan Morel, que es un referente de esta agrupación, que tenía la carpintería famosa, le pagaron por lo menos 13 millones de pesos, eso se sabe. Pero en la causa del atentado no se siguieron esas pistas, quedó relegada la pista Milman y además, bueno, algo veíamos también hace un rato, con esta cuestión de que los teléfonos fueron borrados, los teléfonos de las secretarias, ¿no? El celular de Milman hasta ahora no se analizó. Pasó un año y no se analizó. ¿Cómo es eso que ahora el celular está en la justicia pero todavía no lo abren? Bueno, porque él lo entregó voluntariamente. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Y cuando, la Cámara Federal dijo que había que analizarlo, ¿no? La jueza Capuchetti se negaba. La Cámara Federal dijo que había que avanzar, que había que descartar, o sea, que había que analizar todo lo que hubiera al alcance, ¿no? Claro, y lo que sucede es que Milman tuvo la posibilidad de apelar, podía ir a la Cámara de Casación, pero haciendo que colaboraba con la investigación, dijo, bueno, que quede a resguardo del juzgado mientras se toma la decisión definitiva sobre esto, ¿no? Después puede llegar a la Corte, no sabemos, y seguirá pasando el tiempo. La Cámara de Diputados autorizó que se analice el celular, además, en comisión fue una votación unánime. En la sesión donde se trató esto, estaba Milman presente y hasta Milman votó a favor de que se abriera el celular. Sí, una situación bastante insólita, pero era un gesto de quiero colaborar. Lo que sucede es que ¿qué expectativa podemos tener a esta altura que haya en el celular de Milman, ¿no? Por eso lo que vos me preguntabas, que es esto, que planteaba Tejeldín, que podría llegar a declarar Brenda Uliarte. ¿Qué está diciendo o por lo menos qué dice Tejeldín que le comenta a ella? Que había gente de Milman que les tiraba unos mangos, les pagaba algo, a gente que pudiera ir a agitar una situación de violencia o a provocar, a generar esta cosa de confrontación en medio de la movilización a favor de Cristina, que además fue creciendo, ¿no? Todos esos días. Recordábamos con Lautaro, y seguramente vos, Irina, lo registraste para el libro, todas esas semanas anteriores también fueron de mucha violencia en la calle, en el Congreso. Represión en la casa de Cristina, muy pocos días, que de hecho Cristina en un momento... En realidad ella sale a hablar al escenario y esa noche después hay audios de él que dice, o chat, no me acuerdo, de Sac Montiel, que ese día intentó. Claro. Que estaba en la cámara de C5N, estábamos nosotros cubriendo. Sí. Ahí. Ese día que vos mencionás es muy importante en toda esta cadena de situaciones. Fue el 27 de agosto, fue muy pocos días antes del intento de magnicidio. Y ese día Horacio Rodríguez Larreta mandó a vallar la cuadra de la casa donde está el edificio donde vivía Cristina. Y ese era un sábado donde además estaban convocadas encuentros, movilizaciones en distintos puntos de la ciudad y de distintos puntos del país. Aparece el vallado y obviamente toda la gente se va a la casa de Cristina. O sea, el efecto fue multiplicador, claro. ¿no? Se fueron todos para allá. Se fueron todos para allá. Y muchos más quizás también, de los que hubiesen ido Claro, exactamente, porque la reacción fue esa. ¿Qué quieren hacer? ¿Sacarnos de acá? Y el argumento del gobierno porteño era, lo que pasa es que los vecinos se quejan y dicen que hay olor a orina en la cuadra. Por la cantidad de gente. Bueno, una cosa delirante. Pero además, mandó una cantidad de policías impresionante, carros hidrantes, o sea, trataron de limpiar a la gente de ahí, literal. De limpiar a los manifestantes que iban a apoyar a Cristina. Y uno de los episodios de ese día, que fue notable, es que la propia policía atacó a Máximo Kirchner.
insultos, golpes, a Máximo Kirchner en el momento que estaba llegando. El gobernador es un militante más. Y no lo deja pasar, ¿no? En un momento... No lo dejaban pasar. Bueno, Axel Kicillof, el gobernador es un militante más. ¿Qué quiere decir eso? Si quieren, agárrenlo. Reprimilo tranquilo. Sí, reprimilo tranquilo, hace lo que quieras. Eso estaba en las modulaciones. Y además, nunca se investigó. ¿Qué estaba haciendo la policía porteña? No solo ese día, ¿eh? Algunos de los militantes que iban todos los días, que además era una suerte de custodia para Cristina, ¿no? Además de su custodia. Era el cordón que Sí, permitía oficial, que ella ingrese a ellos su armaban casa. el cordón, pero pasaban muchas horas ahí, ¿no? Sí, y sí, sí. yo cuento algo en el libro, no lo voy a spoilear, pero ellos veían escenas muy raras de gente que parecía estar haciendo espionaje, de policías en situaciones extrañas, ¿no? Ahora, lo más fuerte de todo esto es que monitoreaban a los militantes, pero durante varios de esos días estaban por ahí Brenda Uliarte y Sabac Montiel con sus copos de azúcar Dando en un vuelta. lugar donde no había niños ni niñas. Y nadie registró ¿Y no nada. se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta que eso era sospechoso? Y como bien decía Sabac Montiel, ese mismo 27 a la noche, claro, fue tal el lío que se armó ese día y el clima fue tan denso que Cristina salió a hablar en una tarima muy pequeña en el medio de la calle, donde se la vio además muy expuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sabac Montiel estaba ahí. Estaba ahí, ese Estaba ahí, ¿no? Y Irina, después, bueno, él habla con Brenda Uliarte en ese momento y le dice, no voy a poder, están las cámaras de C5N, la gente se está yendo, ella está entrando a la casa. Fue el primer intento concreto, ¿no? Claro. ¿En qué situación están ahora los investigados? ¿Recibieron ¿Y una quiénes están condena? presos? Claro. Condena no tuvo nadie todavía. Están, bueno, los 3 vinculados al hecho material Sí. están detenidos. Brenda Uliarte y Sabac Montiel están en Ezeiza y Carrizo está en Marcos Paz. Sabac Montiel no ve absolutamente a nadie. No tiene visitas. No tiene visitas, no recibe a nadie. Aceptó hablar una vez con C5N y... Lo recuerdo. Y bueno, lo han llamado otros periodistas, por ahí tiene una conversación de 2 Sí. minutos, pero nada más, y no recibe a nadie. Ha rechazado mucho bueno, no quería ni ver a su defensor oficial, estuvo meses con la misma ropa, digamos, a ese nivel. Es una persona que está aislada, tiene un televisor y tiene un teléfono, nada más. A Carrizo lo van a visitar los copitos. El resto de la Sí, banda. el resto del grupo lo van a ver, cada tanto lo van a ver. Le decimos copitos, pero tampoco hay que subestimar el papel porque... No, claro. No, fue lo que utilizaron de, sí, es el nombre que les ha quedado, de ¿no? pantalla, Queda como claro. simpático de Y- algo que fue traumático. Sí, que fue terrible, ¿no? Y bueno, y Brenda también recibe algunas visitas, sobre todo de su padre y de algunos otros familiares. Y en la otra causa, en la causa de Revolución Federal, las personas que están procesadas, que todavía no fueron elevadas a juicio, son Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra. Gastón Guerra es una de las personas que iba a la casa de Jimena de Tesanos Pinto, al piso de arriba de la casa de Cristina. Una vez fue con Leonardo Sosa, pero después contó incluso que la vecina lo contrató para hacer unos trabajos de arreglos en su departamento. Y eso quiere decir que él entraba con frecuencia al edificio. O sea, un integrante de Revolución Federal Conocía podía bien. entrar a Piacere, digamos, al edificio de Cristina en esos días trágicos, ¿no? Bueno, ellos fueron en un comienzo procesados por una forma de la asociación ilícita que lleva, que es distinta a la asociación ilícita que conocemos, pero que lo que implica es que es una asociación para imponer ideas por la fuerza, ¿no? Pero la Cámara Federal después bajó de un ondazo esa calificación, les puso incitación a la violencia colectiva, que es un delito, es un delito grave, pero era peor la asociación ilícita, y todavía está abierta la pista del financiamiento. O sea, todavía esa parte no está concluida. avanzó. Para los abogados de la querella ya está muy claro que había un financiamiento, y que ese financiamiento habría tenido la finalidad de, también esto, de generar un clima de violencia. O sea, no necesariamente decir vayan a matar, ¿no? Eso lo consiguieron. Vos sostenés consiguieron la finalidad. que triunfaron en ese sentido, sí. lamentablemente. Y bueno, y el fiscal y el juez de esta causa, en su momento, plantearon que dentro de ese espiral de violencia que se generó, el intento de magnicidio fue el punto máximo, Claro. ¿no?
Pero esa teoría se la reventó la Cámara Federal, ¿no? No podemos spoilear más, Irina. No. Porque además hay muchos compañeros de muchos programas acá en el canal que seguramente también te van a llamar. Y bueno, mostramos de nuevo el libro que salió hoy. Mucha más información, investigación. Está ahí también abajo, Muerta o Presa. Un trabajo Irina, impecable. Muchas gracias por la visita, por venir acá el día del lanzamiento. Ya están nuestros estudios, Carlos Belloso. Te agradecemos nuevamente y seguramente vamos a estar terminándolo de leer y nuevamente que se avance, habrá algún motivo para volver a hablar, que no solamente sale en el aniversario. Sí, obviamente, porque además la idea de este libro fue llenar también un vacío, ¿no? Contar cosas que no están en el expediente, cosas que no se saben, reconstruir la intimidad de cada momento, en detalle milimétricamente cómo fue el intento de magnicidio, qué pasó después, qué pasó con el expediente, cómo actuaba la justicia, todo eso se van a encontrar. Y también, ¿por qué a ella? ¿No? Muchas gracias, Irina. Bueno, Gracias. ya está Carlos.